día 3 de la semana 31 de Aprendo en Casa. Recordando el tema de la semana, nos comprometemos con nuestros estudios y nuestros sueños, esperando que se haga realidad. Muy bien, vamos a ver qué tenemos preparado para el día de hoy. ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Interesante pregunta, ¿verdad? Hoy iniciarás tu investigación acerca de cómo aprendemos los seres humanos y qué ocurre en nuestro cerebro cuando lo hacemos. Nuestro método propósito para el día de hoy, miércoles, elaborar una ficha explicativa sobre cómo aprende nuestro cerebro. Muy bien. Si reflexionas sobre tus experiencias de aprendizaje a lo largo de tu vida, recordarás cómo siendo muy pequeño o pequeña aprendiste a hablar y a comunicarte. Luego aprendiste a hacer operaciones matemáticas y otras muchas cosas más, como montar bicicleta, tal vez patinar, construir cosas. Es decir, has aprendido tantas cosas que, si hacemos una lista, sería extensa. Sin embargo, hay algo en común en todos estos aprendizajes: el rol del cerebro. ¿Sabes cómo es que aprende? ¿Qué procesos ocurren para lograr un aprendizaje? ¿Cómo fue posible aprender a hablar un idioma siendo un bebé en un tiempo tan corto? Interesantes preguntas, ¿verdad? ¿Alguna vez te las has realizado? Bien, a partir de las ideas que te generaron las preguntas anteriores, procede lo que sigue a continuación. ¿Qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos algo? A ver si recordamos temas anteriores que vimos con el nuevo aprendizaje, el nuevo conocimiento, qué pasaba en nuestro cerebro. ¿Algo parecido será? Muy bien, para completar esa pregunta, vas a leer. Yo creo que los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos son: vas a escribir lo que tú piensas y el por qué. Siempre hay un por qué, ¿verdad? Entonces ahí en unas cuantas líneas, vas a explicar qué procesos ocurren en tu cerebro cuando aprendemos. Lo que se te venga a la mente, lo que tú crees. Recuerda que ninguna pregunta, o mejor dicho, ninguna respuesta está mal. Bien. Bien, para reforzar nuestra respuesta y nuestra pregunta, vamos a leer a continuación el cerebro, centro de aprendizaje, ¿no? El cerebro es el órgano principal del sistema nervioso. Es el encargado de realizar muchas funciones como pensar, recordar, aprender, imaginar, soñar, crear. También es el órgano que controla todas las funciones de nuestro cuerpo, como respirar, sentir olores, sabores, calor, frío, ver, caminar, hablar, sentir emociones y muchas más. El cerebro se encarga, entre otras tareas, de nuestro aprendizaje. ¿De qué depende cuándo podemos aprender? ¿Cuánto podemos aprender? Depende de la rapidez con que podamos procesar la información y descartar lo que no es importante, es decir, de lo inteligentes que seamos para que podamos aprender mucho o poco. Si somos muy inteligentes podemos aprender mucho, pero si no somos muy inteligentes, nuestro aprendizaje será menor. La inteligencia es la vía por la cual aprendemos, entendemos, razonamos y tomamos decisiones. La mayoría de personas no saben mucho sobre la inteligencia ni sobre cómo funciona. Eso hace que tengan la creencia equivocada de que unas personas nacen muy inteligentes y otras regularmente o poco inteligentes, y que así se quedarán el resto de su vida. Es un pensamiento equivocado. Nada más falso. Las nuevas investigaciones demuestran que el cerebro funciona parecido a como lo hace un músculo. Puede crecer más y hacerse más fuerte cuando más lo usamos. Sabemos que cuando ejercitamos nuestros músculos se hacen más fuertes y más grandes. Las científicas y los científicos han descubierto que, como los músculos, el cerebro funciona mejor cuando lo ejercitamos aprendiendo cosas nuevas y más complejas. De este modo hay partes de él que cambian y se agrandan. ¿Y eso qué significa? La respuesta está en que cuando enfrentamos a nuestro cerebro a grandes retos es cuando más crece. Y también cuando cometemos errores aprendemos de ello y nos esforzamos por darles una solución. Estos procesos son los que lo fortalecen. La ciencia del cerebro. Sabemos que en el cerebro hay miles de millones de pequeñísimas neuronas que tienen ramificaciones que las conectan formando complejas redes, como podemos ver en esta imagen. Las conexiones entre las neuronas es lo que nos permite pensar y solucionar problemas. Cuando más fuertes sean las conexiones, nuestro pensamiento trabajará más rápido y seremos capaces de solucionar más problemas y de mayor complejidad, por más difíciles que estos sean, es decir, seremos más inteligentes. Cada vez que aprendamos algo nuevo y esforzamos la mente, estas conexiones se multiplican y se hacen más fuertes, y así lo que antes nos parecía difícil será más fácil.
como resolver problemas de matemática o de ciencia. El resultado será un cerebro más fuerte y más inteligente. ¿Cómo se sabe que el cerebro puede hacerse más fuerte? Las investigaciones científicas lo descubrieron al investigar el cerebro de animales. Encontraron que cuando los animales vivían en un lugar compartiendo con otros animales y tenían juguetes, eran más activos y pasaban buen tiempo averiguando cómo usarlos y tratando de llevarse bien con sus compañeros, mientras que los que vivían solos o no tenían con qué jugar, solo comían y dormían todo el día. Después, cuando se pesaron los cerebros de los animales más estimulados con juguetes y compañía, resultó que sus cerebros pesaban más. Además, cuando se les presentaban problemas complejos, eran más rápidos en solucionarlo. Muy bien. La clave para hacer crecer el cerebro, la práctica. Las investigaciones científicas sobre el cerebro de los bebés también dieron a conocer cómo, sin que nadie les enseñe, aprendieran a hablar el idioma de sus padres. Así se supo que el hecho de que las o los bebés puedan oír a las personas que las rodean hablando todo el día y todos los días, lograba que ellas o ellos puedan darle sentido a las palabras. La escucha atenta por parte de ellos y ellas, y al esforzarse por comunicarse con sus padres, ejercitaban sus cerebros. Así aprendieron el idioma de sus padres y una vez que lo lograron, nunca más lo olvidaron. De este modo, las y los bebés se hacen más inteligentes, ¿no? Con escucha, mire la práctica. Crecimiento de una conexión neuronal de un niño. Al nacer, mire, vemos algunas neuronas. A los 6 años, una red, ¿no? Más neuronas. La clave para aprender está en la práctica. Está en la práctica como las bebés, ejerciéndote muchas veces sobre algo nuevo por aprender hace que se reproduzcan cambios. Las neuronas se hacen más grandes y se forman nuevas conexiones entre ellas. Todo esto hace que el cerebro sea más fuerte e inteligente, ¿no? Muy bien. Vamos a apreciar un video que nos va a explicar un poco el contenido del tema. Capítulo 4. El misterioso mundo de las neuronas. Moyo llegó al colegio un día y se encontró una agradable sorpresa. Su nuevo equipo había llegado al fin. Pero justo cuando estaba a punto de encenderlo, Katy apareció. Moyo, ¿qué haces? Convirtiéndome en un genio, contestó Moyo. ¿Cómo va a ser eso para que te conviertas en un genio?, preguntó Katy. Va a hacer que mi cerebro crezca por electroestimulación. ¿No es obvio? Moyo, creo que es hora de que sepas cómo funciona tu cerebro realmente, dijo Katy. Es hora de visitar a la señorita Clara. La señorita Clara era una persona muy interesante. No hace mucho era una neurocientífica de fama mundial. Pero sus descubrimientos la inspiraron a intentar un nuevo reto. Y así es como se convirtió en profesora de arte y teatro. La clase de la señorita Clara estaba en un edificio alejado del colegio. Katy y Moyo, tras una larga subida por la colina, encontraron a la señorita Clara meditando en su jardín. Katy, Moyo, los estaba esperando, dijo la señorita Clara. Katy dice que usted sabe cómo funciona nuestro cerebro, dijo Moyo. Bueno, ni siquiera los científicos como yo sabemos cómo trabaja exactamente nuestro cerebro, dijo la señorita Clara. Pero sí sabemos algo. Sabemos que tu cerebro está hecho de diminutas partes llamadas neuronas. Cuando esas neuronas se conectan, se envían señales eléctricas para comunicarse unas con otras. Todo lo que puedes hacer, desde leer hasta montar una bicicleta, ocurre porque tus neuronas se conectan entre sí. Pero lo realmente fascinante es que tienes el poder de cambiar cómo tus neuronas están conectadas y aprender cómo hacer cosas que nunca pensaste que podrías hacer. ¿Cómo?, preguntó Moyo. Solo hay una manera, contestó la señorita Clara acercándose a ellos. Aprendiendo cosas retadoras. Moyo estaba fascinado. Se volvió hacia Katy. Katy, vamos a ir por el mayor reto que puedas imaginar. Continuará. Muy bien, ya hemos visto el video cómo funcionan nuestras neuronas.
¿Qué funciones tiene el cerebro? ¿Qué relación hay entre aprendizaje e inteligencia? ¿Por qué no es cierto lo que creen muchas personas acerca de la inteligencia? ¿En qué se parece el cerebro a un músculo? ¿Qué hace crecer y ser más poderoso al cerebro? ¿Por qué, por qué cometer errores sirve al crecimiento de la inteligencia? ¿Servirá también para aprender más? ¿Por qué? ¿Qué ocurre con las neuronas cuando aprendemos algo nuevo? ¿Y cómo han averiguado los científicos que el cerebro puede hacerse más fuerte? Muy bien, todas estas preguntas las vas a responder luego de haber leído el texto y de haber visto el video. Otra pregunta, ¿cuál es la clave para hacer crecer el cerebro? Escribe en tu cuaderno, ¿no? O hoja de reuso. Muy bien, ¿qué información del texto que has leído se relaciona con lo escuchado en el video? Si quieres, vuelve a ver el video para que relaciones las ideas. Muy bien. Una vez respondidas las preguntas, felicidades, ¿no? Alumnos, por cumplir con tus actividades a tiempo. Recuerda que puedes enviar tus preguntas y también tus evidencias, ¿no? Entonces tienes el texto y también lo puedes solicitar. Bien, estoy muy orgulloso y orgullosa de ti